Chile crece. Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la innovación. Le mandamos un saludo, pero muy grande a todos los canales regionales que transmiten este programa. Sabemos que los canales regionales son los ojos y oídos de las regiones. Por eso los queremos mucho. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, ya dijimos en varios programas atrás que nuestro nicho era ahora el emprendimiento, la innovación, y se va a agregar otro punto más que es muy importante y lo vamos a conversar con la persona que va a estar muy ligada a este programa. Pero antes, que es la educación. Antes, yo me acuerdo, quiero hacer un recuerdo de niñez, de cuando yo era cabro, no hace mucho tiempo, sino que hace muchísimo tiempo. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando no comíamos la comida, nos decían: oiga, cómasela porque los chinitos se mueren de hambre. Y ustedes están botando la comida acá. Ya. Cuando yo ya era adolescente, se decía: oiga, ¿cómo puede ser que India tenga vacas sagradas que entran a las casas, le hacen reverencia y no se las comen? Y resulta que esas vacas podría servir para alimentar a muchos niños, a mucha gente. Eso es lo que se hablaba de China y se hablaba de India. Cuando yo leí el libro de la persona que voy a presentar acá, me di cuenta de que en realidad uno se pone nervioso y dice: ¿cómo avanzaron esos países? ¿Cómo han avanzado otros países? ¿Y nosotros qué? ¿Vamos quedándonos atrás? ¿Vamos retrocediendo? Entonces, por eso este programa, que ha estado 13 años, como me decía mi amigo que les voy a presentar, atajando goles. Bueno, estábamos atajando goles porque las pymes estaban en muy mala situación. Ahora siguen igual, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué pensamos con el programa Chile Crece ahora? Que en vez de estar atajando goles, vaya adelante a hacer goles. Y por eso les voy a presentar a una persona que va a estar muy ligada con ustedes, que es Fernando Prieto. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación. Era así, ¿no es cierto? En los tiempos antiguos te contaban de que los chinitos se morían de hambre, y los indios manejaban las vacas sagradas y no se las comían y también se morían de hambre, decíamos. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Y la verdad que el cambio ha sido en muy poco tiempo. Fíjate que en el caso de India, Nehru fue el que creó los primeros institutos de ingeniería a nivel de élite en India en 1952, y esos generaron las primeras generaciones privilegiadas que fueron a estudiar a Estados Unidos, y los indios se quejaban de que no todos volvían, que muchos se quedaban en Estados Unidos, y eso resultó ser clave para el desarrollo de India posteriormente, porque la mitad se volvía, pero los que se quedaban en Estados Unidos ascendían en los puestos y después le encargaban los trabajos a sus amigos en India. Entonces India fue incorporándose a un mundo global con servicios de muy alta calidad. Y con China, bueno, hemos visto más reciente la explosión de China, y al final, cierto, China e India están representando o van a representar muy prontamente 1/3 de la actividad económica del mundo. O sea, el mundo cambió. El mundo cambió. Bueno, tú... vamos a estar muy cerca, vas a estar tú permanentemente en este programa, porque, como decíamos, nos está dando como una picazón, algo sentimos que decimos, si uno lee 100 años de soledad de García Márquez, dice: por Dios, que pueblos más atrasados, y sin embargo ahora nos van alcanzando, nos están pillando los talones, quizás van más adelante que nosotros, ¿o no? ¿Cómo dirías tú? Yo creo que Chile logró un despegue, ¿cierto?, hace 30 años atrás, económico, pero que hemos perdido la oportunidad de seguir a esa velocidad para incorporarnos en este mundo global que es muy dinámico. Y yo creo también que en general los chilenos no estamos conscientes a nivel de autoridades políticas, a nivel de autoridades académicas, de la tremenda revolución que se está produciendo en estos temas en el mundo y a la velocidad vertiginosa que está pasando. Yo creo que de alguna manera, ¿cierto?, tu cariñosa y gentil invitación, Luis, tiene que ver con que nosotros podamos acercar a la gente estos temas que suenan como tan distantes: mundo global, sociedad del conocimiento,
innovación, tecnología, ciencias, y cuando en realidad yo creo que nos ha faltado una manera inteligente de acercar eso a la gente y ver cómo nos puede incidir en la vida cotidiana. Y sobre todo, es decir, hablar con la gente con palabras sencillas, no con palabras muy rimbombantes que no las entienden, o la economía misma la gente no la entiende, a pesar de que muchos dicen la economía de un país es muy parecida a la economía de la casa, pero uno tiene que hablarle unas palabras, es decir, en palabras bien sencillas que la gente vaya entendiendo, para que a ver si se atreven a emprender o a cambiar el switch. Y hay tremendas oportunidades de emprendimiento que son muy simples de armar, pero como esto se tiende a complejizar en términos muy específicos, muy académicos, a veces la gente cree que está muy lejano. Cuando se dice mejoremos la calidad de vida de los chilenos, y se da el ejemplo del Transantiago, por ejemplo. El Transantiago, su gran desafío no cumplido fue toda la tecnología que iba a hacer que eso fuera perfectamente monitoreado. De excelencia. De excelencia. Entonces, ¿qué tiene que ver la tecnología? La tecnología está muy directa a la calidad de servicio que Transantiago pudo entregar. Cuando se dice que queremos que uno tiene que ir a hacer tremendas filas para la salud, tremendas filas para sacar un papel de antecedente o cualquier trámite con el Estado, cuando hay una ley espectacular que requiere la tecnología detrás que nunca se implementó y no se puede cumplir en beneficio de una mejor calidad de vida de los ciudadanos. O sea, cosas que están muy ligadas a cada uno de los chilenos y que detrás falta una capa de hacer sencillo o de mostrar en forma sencilla algo que se ha complejizado mucho en términos. Como por ejemplo, yo te digo que siempre tú hablas y hablas en tu libro, todo, que Chile debe entrar a la economía del conocimiento. Mucha gente dice, bueno, ¿qué es lo que es la economía del conocimiento? Se conoce la economía, bueno, muchas economías, pero la del conocimiento casi no se conoce mucho. Estoy hablando de la gente que no está metida en el tema. Bueno, entonces, ahí es una tarea que tenemos de enseñarle a la gente, o sea, no enseñarle, explicarle qué significa la economía del conocimiento. Porque uno dice, bueno, tengo que conocer qué. Cuando se habla de la ciencia, la tecnología, la economía del conocimiento, parecen cosas como tan lejanas, como de otros países, como de Alemania, como de India, cuando en Chile se están haciendo cosas muy entretenidas que tienen que ver con cosas cotidianas, con enfermedades, y que desde Chile somos capaces de exportar a todo el mundo. Yo creo que el invitado que tenemos nos puede dar un muy buen ejemplo de qué cosas en Chile se pueden hacer en un mundo que es global y que es de conocimiento. Presenta a tu invitado. Gracias, Luis. Bueno, el invitado que tenemos la suerte de haber invitado con Luis a Marco Cachutolo. Marco es doctor en ingeniería, pero específicamente él trabaja en biotecnología. Él tiene una experiencia, estudió en la Universidad Católica del Paraíso, fue a hacer su doctorado a la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, y tiene una experiencia muy interesante. Es un chileno, patiperro, que iba y volvía y se quedó en Estados Unidos haciendo cosas muy entretenidas. O sea, sin hablar más, yo quiero invitar a conversar a Marco Cachutolo. Marco, muchas gracias por acompañarnos y poder mostrarnos un poco cómo desde Chile, qué cosas se pueden hacer en esta economía del conocimiento. Encantado de estar acá, Luis, Fernando, y los que están siendo parte de este programa, de esta conversación. Yo muy feliz de volver a Chile después de 24 años. Yo he visto cómo va cambiando Chile desde la perspectiva de estar afuera. Tuve la fortuna de poder visitar de vuelta a mi país una vez al año de vacaciones, ver a la familia, y los cambios son muy interesantes en muchos aspectos. Sin embargo, ahora estoy viviendo en carne propia, ya residiendo en el país y colaborando con colegas que he ido conociendo de cero. Es como trasplantarte de vuelta. Alguien me preguntaba cómo te sientes de vuelta en Chile. Reinsertarte. Reinsertarse. Claro. Cuesta mucho, a menos que tengas como dónde aterrizar, que tengas un grupo que te acoja. Y la verdad que la familia es muy importante, los colegas también. Con Fernando, coincidentalmente, empezamos a conversar en 5 minutos, nos dimos cuenta que teníamos conocidos comunes muy, muy buenos, dentro de muy poco de conversar. O sea, las relaciones están ahí, son muy importantes.
Entonces yo me siento bien en el sentido de que Chile está en una posición en la cual debiera sentirse cada uno de nosotros más confiado en las capacidades que podemos desarrollar, que no son tan distintas de lo que yo he visto afuera. ¿Cómo nos ven de afuera? ¿Cómo nos ven desde los Estados Unidos a nosotros acá? Con mucha curiosidad, porque no digamos por la parte política, porque se conocía mucho por Pinochet, que aquí, que allá. Perfecto. El vino chileno, el cobre, son cosas grandes, y eso es muy importante lo que tú dices, como el branding, es como diferenciarse de otras partes. ¿Cómo eres tú conocido? ¿Por qué te conocen? Entonces, a mí me interesa la parte que yo podría contribuir debido a lo que hice en Estados Unidos, que yo decidí especializarme en algo que acá en Chile no había. Me fui y calcé justo en las oportunidades que se me presentaron para poder desarrollar productos farmacéuticos, de biotecnología, y que son productos que curan enfermedades que hasta a ese entonces era imposible curarlas. ¿Cómo qué? Como el cáncer de la piel, el melanoma. Nosotros desarrollamos la primera medicina para curar pacientes terminales de cáncer de la piel. Es un cáncer muy agresivo, y nuestros pacientes que fueron parte del estudio de aprobación del producto estaban de grado 4, significa que tienen 3-6 meses de vida, se les envía a la casa. Ya no tiene sentido seguirlos en la terapia, y se le da medicinas para el dolor para que mueran. Pero esa medicina está en Estados Unidos nomás, no ha llegado a Chile. Se vende en todo el mundo a través de Bristol Myers, ¿ya? Y está disponible en todo el mundo, ¿ya? Pero la idea aquí es decir que es una medicina que fue resultado de conocimiento, ¿no? Pero más allá de, yo creo que la sociedad del conocimiento es el resultado de algo, y según lo veo yo, es el resultado de aprender. Para mí es más importante tener una sociedad que tenga hambre de aprender. ¿Cómo ligas eso, Marco, el hambre de aprender, con lo que sería posible hacer desde Chile? O sea, según tu experiencia, habiendo visto tu experiencia en Estados Unidos, desarrollando empresas biotecnológicas de productos farmacéuticos, lo que has visto acá en Chile, los desafíos, ¿cómo ves tú qué se podría hacer en Chile para lograr ser un jugador en este campo? Sí. Una de las razones por las cuales Chile, yo creo que está o ha estado tradicionalmente un poco más atrás que el resto, es simplemente por un problema geográfico, la ubicación. Pero hoy día ya no es excusa. Estamos demasiado interconectados, podemos relacionarnos en cualquier parte del mundo en tiempos reales. Entonces, habría que aprovechar eso, porque la base del conocimiento no es individual, es colectivo. Entonces, por ejemplo, incluso en Estados Unidos mismos, el resultado que tú tengas productos que se desarrollan en ciertos lugares de Estados Unidos y no otros, no es todo Estados Unidos, sin desmedro de las partes que voy a mencionar, pero desarrollar un producto farmacéutico en Kentucky no tiene sentido. No existe la masa crítica. Pero si tú te estableces con tu negocio en Boston, cerca de Harvard, del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que genera una cantidad importante de personas con alto grado de entrenamiento y conocimiento, se puede lograr hacer cosas interesantes. Marco, entonces lo interesante también es formar acá la misma idea, un polo físico con gente trabajando en este desarrollo, pero también no olvidar entonces que hay formas de interconectarse con otras partes del mundo a través de medios virtuales. Cuando tú te escucho atentamente y tú hablas de tu experiencia de haber vivido en el mercado, o sea, en el lugar donde se desarrollan cosas en forma de liderazgo, digamos, a nivel mundial, en polos donde está esa infraestructura. ¿Qué crees tú que nos falta acá en Chile para poder ser actores en ese juego que es global? Porque una cosa que nosotros los chilenos tenemos que poder sentirnos orgullosos, debiéramos poder sentirnos orgullosos no solo de lo que sabemos, de conocimiento, sino que también de armar un negocio
que sea un negocio global. Son los nuevos negocios, lo que siempre nos quejamos, que en Chile vendemos madera, vendemos cobre, pero no le damos valor agregado. ¿Qué tipo de negocios ves tú que podríamos armar y qué haría falta para eso en términos de redes, de culturales, etcétera? Yo en este minuto estoy en una empresa que es una semilla en el fondo, una startup, y me di cuenta que puedo usar un modelo que incluso lo usé en Estados Unidos, que no es crear toda la infraestructura, no es necesario, la puedes virtualizar. Pero hay que entender cómo funciona. ¿Qué llamas virtualizar? Eso es virtualizar es tener algo, poder hacer un negocio sin tener todas las partes físicas contigo, en un solo lugar. Puedes repartir funciones en otras ciudades o en otros países. A ver, perdón, fíjate que ahí es interesante, ¿por qué? Porque ahí podría haber un encadenamiento de la gran empresa, que es la que hace cabeza, con la pequeña empresa, que son los que hacen partes o no sé. Exactamente, exactamente. En este caso, por ejemplo, yo en mi empresa tengo un cierto número de empleados acá, pero otras funciones que podrían ser parte de la empresa, las tengo en Estados Unidos. Yo en este minuto he contratado que eran personas que trabajaban para la FDA antes. La FDA es el organismo regulatorio de Estados Unidos que aprueba drogas. Digamos el ISP americano. Es el ISP americano. Perfecto. Correcto. Entonces poder tener acceso a eso significa que es posible y además te permite hacer desde Chile, crear valor agregado que de otra manera sería bastante más difícil si solamente te restringieras a lo que está acá en Chile. Oye, Marco, estás hablando de sacar ciertas funciones y contratar a especialistas en distintos lugares para armar el cuadro completo. Correcto. Básicamente es eso. Exacto. ¿De qué empresa estamos hablando? ¿Farmacéutica? ¿A qué está dedicada? O sea, ¿qué cosa Chile podría aportar a un mercado global? ¿En qué áreas? ¿Qué medicamentos? ¿Qué se está buscando? Es interesante. Si se puede comentar, digamos. Por supuesto, es interesante. A mí me atrajo mucho porque yo hace 1 año y medio atrás tomamos la decisión de volver con mi señora y me contacté con colegas y me dijeron que acá en Chile existía un proyecto en el cual se estaba utilizando un recurso marino para curar enfermedades que algunas de ellas no tienen cura. Y eso lo encontré extraordinario, me atrajo mucho eso, me interioricé mucho más y descubrí que justamente era el uso de moléculas que se encuentran en la naturaleza, ya han sido probadas por millones de años y tienen funciones específicas para curar dolores, por ejemplo, para curar problemas de la musculatura, en este caso específico, que no es posible o que no es muy fácil de hacerlo con el desarrollo farmacéutico tradicional, que significa síntesis química, muchos investigadores desarrollando esto. La naturaleza ya hizo ese trabajo. O sea, entonces la inventiva... Pero déjame entender bien, para también nuestro público. O sea, básicamente es usar cosas que están en la naturaleza, que no hay que inventar químicamente, que tienen efectos médicos positivos. ¿Eso? Correcto. En este caso, como quien dice, por ejemplo, ya una planta, una hierba, una cosa así que usted la pueden transformar. Claro, porque incluso una parte fundamental de desarrollo farmacéutico es probar no solamente que funciona, pero que también es seguro. O sea, que no causa efectos secundarios dañinos. Claro. Entonces, cuando tú recurres al gabinete de las medicinas naturales, porque yo lo puedes visualizar así. Y como que te das vuelta, abres la puerta y puede haber la solución más cerca de lo que tú piensas. Existe la posibilidad que esa molécula ya haya estado en nuestro organismo. Por lo tanto, ayuda a tener datos de seguridad farmacológica que corresponde al uso o al consumo de alimentos que tengan este tipo de moléculas ya ahí. O sea, estamos hablando de usar cosas que están en la naturaleza para generar una medicina no artesanal, sino que a nivel de escala mundial, que ya sea un medicamento hecho y derecho, por decirlo así. Correcto. Perfecto. Y ahí es donde viene la parte que no necesitamos crear esa parte o esa función acá en Chile, la podemos usar afuera. Existen muchos recursos disponibles para nosotros decir, ok, esta es nuestra idea, la patentamos, hay que protegerla, y la patentamos en todo el mundo,
Y de ahí después comisionamos, contratamos a especialistas que puedan completar el trabajo. Entonces yo me beneficié de haber hecho ese network, esa malla en Estados Unidos. Ahora me vengo a Chile, pero me dejo los contactos. Es lo que tú hacías allá, de hecho, ¿no? Exactamente. Perfecto. Me cambié de oficina. Y de proyecto. Sí. Bueno, y además yo creo que es interesante la experiencia que nos comenta Marco, porque hay una cosa que tú nos has comentado, Marco, explícitamente, pero creo que es muy importante comentarlo en esta mesa, que de alguna manera están también las relaciones, las redes, y en el fondo es cómo usar los contactos y la experiencia de afuera para poder ser actores en un mundo que es cada vez más global. Sí, es importante tener acceso a la información, saber bien quién lo hace. Hay muchas opciones. Generalmente ayuda mucho trabajar con gente que ya trabajó contigo y viceversa. Hay una relación de confianza que es muy importante. Personal y profesional. Y con las agencias regulatorias también es importante que ya tú tengas un track record. No es lo mismo sentarse a hablar con alguien que conoce de primer nombre, que tengas que explicar quién eres. En el mundo financiero pasa lo mismo. Hay un tema que comentaste al pasar. Hay que patentar. Yo creo que es bueno compartir, aprovechar esta experiencia y compartir con los televidentes que en el negocio del conocimiento, cuando hablamos de que sabemos que algo existe, que puede ser bueno, hay que hacer un proceso muy formal para que eso sea patentado y que sea además aprobado regulatoriamente por el ISP americano, europeo y en cada uno de los países, porque al final el negocio del conocimiento, para poder proteger esa inversión y esa investigación que seguramente lleva muchos años. ¿Cuántos años estamos hablando aquí, Marcos? 10 años. 10 años de trabajo, me imagino, de gente de un tremendo equipo. Se patenta y eso permite que sea vendido como un medicamento y eso da un tiempo de... ¿La patente cuánto dura la protección? 20 años. O sea, hay 20 años para que ese conocimiento pueda ser hecho negocio pensando en retribuir a la inversión y al riesgo que se ha llevado en este caso durante más de 10 años. Correcto. Interesante. Y eso que es lo que la pequeña empresa nunca lo hace, nunca patenta nada, nunca... porque es caro, o sea, son recursos que son preciosos. Entonces la decisión debe tomarse en el plan de negocio en la forma correcta. Hay que mirar a largo plazo, pero desgraciadamente como los recursos son escasos, el corto plazo a veces te limita la posibilidad. Yo entiendo perfectamente esa situación. De hecho, me gustaría tener un portafolio de patentes más grande de lo que realmente tenemos. Y siempre pasa. Es un problema, es parte del problema. Entonces la habilidad de poder captar, de capturar la imaginación, de entender cómo funciona esto que tiene un destino, es importante para poder llevar a cabo lo que creo que estamos conversando acá, concretar el conocimiento en algo concreto, darle un valor, darle una utilidad a la sociedad, que todos nos beneficiemos. Transformarlo en un negocio. Correcto. Por ejemplo, el negocio que estoy ahora en el desarrollo de un farmacéutico y que alivia el dolor, pero que no sea adictivo, por ejemplo. Eso es una necesidad de hoy, que los compuestos, las medicinas contra el dolor, la mayoría son adictivas, porque van a receptores de dolor que son también muy similares a los receptores del opio. Claro, te va pidiendo siempre más. Te va pidiendo más. Claro. Hubo un comentario que Luis hizo y que yo creo que valdría la pena también recalcar, es que el tema de las patentes no solo está ligado a negocios como los que tú estás comentando, que tienen un potencial de nivel mundial. Cuando hay un grupo de jóvenes que descubren algo nuevo, que crean una empresa, que crean una metodología distinta, que debiera ser protegida porque es de un conocimiento específico, eso es patentable. Y hoy día en Chile hay instrumentos de apoyo a patentar. Tú vienes llegando, pero es bueno comentar, digamos, que a nivel de Corfo, a nivel de Innova,
Hay una línea que se ha estado impulsando, no sé si tú tienes más antecedentes de eso. No, sí, hay para patentamientos, patentar las ideas, hay un subsidio. Hay un subsidio que en el muy fondo... bueno, y que justamente la Corfo le ha puesto mucho énfasis a eso, porque interesa de que los inventos queden en Chile. Yo también creo, y lo he visto, que la parte es una ecuación que tiene dos lados. Uno es tener una idea y protegerla, pero además hay que ejecutarla. Y ahí viene un poco el interés de las personas que ya lo han hecho, ya que han tenido éxito, saben cómo funciona, y es casi una obligación. Yo lo he visto mucho en Estados Unidos. Empresarios exitosos se lo dan entre ellos o se asignan a sí mismos buscar ideas para apoyar. Y eso a mí me gustaría que se hiciera más proactivo en vez de pasivo. Todo el tema de financiamiento, básicamente, ¿no? Bueno, ahí nos quedan muy poquitos minutos, nos quedan 2 minutos, nos están avisando de la dirección. ¿Qué pregunta podríamos hacerle a nuestro invitado, a nuestro gran invitado, porque nos ha saludado de cosas muy interesantes, sobre todo que como que incentiva a la gente a que vaya emprendiendo y vaya innovando? Entonces, yo creo que aquí hay un tema primero agradecerte, Marcos, que hayas venido al programa y también agradecerte la retribución que estás haciendo, una experiencia internacional traída a un proyecto chileno que por mucho que tengamos el conocimiento acá, hay conocimiento de contactos o de armar el negocio que no necesariamente están. De lo que tú has visto, si tuvieras que dar 2 recomendaciones para la gente que está armando proyectos sofisticados que tienen un potencial al menos latinoamericano, ¿qué mensaje nos dejarías? En pocos minutos. Perder miedo, no tener miedo al fracaso, es lo primero. Cuando perdiste el miedo al fracaso puedes seguir haciéndolo, te puedes caer y te levantas rápido. Eso es lo primero. Y creer en ti mismo, no importa lo que diga el resto. Atrévete. Sí. Esa es la palabra. Bueno, y nosotros tenemos que decir hasta un próximo programa.